Franco y el franquismo. Bueno, la muerte de Franco ha sido hace pocos días, el aniversario. Bueno, no la muerte, el aniversario. Y es el momento. Pero antes vamos antes de meternos en materia, vamos a comentar algo muy importante que tenías que comentarnos para la continuidad de este programa, ¿no? Sí, efectivamente. Por fin, después de mucho anunciarlo, tenemos ya la cuenta. Vamos a hablar de un poco de la importancia que puede tener este programa y la poca importancia que puede no tener si no recibe un respaldo, ¿no? Pues la clarificación de nuestro pasado interesa a todos. Interesa frente a la falsificación y tergiversaciones con que lo tratan los separatismos y unos partidos de talante dictatorial que intentan imponer por ley una determinada versión de la historia. Interesa porque, como decía Cicerón, lo suelo decir y conviene repetirlo, si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Y una sociedad infantilizada es fácil presa de los demagogos. Y porque, en palabras de Santayana, un pueblo que olvida su historia se condena a repetirla, a repetir lo peor de ella. Una visión distorsionada del pasado es, por lo tanto, muy peligrosa porque motiva políticas actuales también distorsionadas. Esto lo venimos viendo. O sea, cuando hablamos de clarificar el pasado, lo decimos de una manera un poco relativa, ¿no? Porque es imposible una clarificación plena y total, pero nos podemos aproximar mucho a la verdad, ¿no? Este programa lleva emitiéndose desde marzo, los domingos, como este, de 16 a 17 horas, y su continuidad exige un respaldo económico que todavía no tiene. Es que sin este respaldo esto puede quedar en una anécdota, como tantas buenas cosas que salen, pero se quedan ahí perdidas y no sirven al final para nada, ¿no? Y es muy frecuente en nuestra sociedad la queja pasiva, que deja de ser aceptable. O sea, las cosas que pasan motivan muchas quejas, mucho descontento, pero que eso deja de ser aceptable cuando se ofrece la posibilidad de hacer algo práctico, de actuar contra algunos de los males que sufre el país, precisamente en un asunto tan de fondo y a la larga tan decisivo como es este de la historia. Por eso llamamos continuamente a nuestros oyentes a dar a conocer el programa en sus círculos de conocidos y en las redes sociales y a comprometerse con su sostenimiento mediante pequeñas cuotas que pueden ser de 10 o 20 euros al mes. A partir de esa cifra, ¿no? 10 euros al mes lo puede poner prácticamente todo el mundo, ¿no? Aunque lo ideal es ingresar la cantidad correspondiente a un año para evitar el trasiego mensual, porque enseguida se olvida, ¿no? Estas pequeñas cantidades permitirán, además, evitar aportaciones demasiado grandes que limitarían la independencia del programa. Que eso pasa a veces. Sí, que acabas... El que paga manda, etcétera, ¿no? Y la cuenta, la voy a leer despacio, pertenece a la Asociación Tiempo de Ideas Siglo XXI. Asociación Tiempo de Ideas Siglo XXI. Está es el titular de la cuenta. Sí, está en el BBVA de Madrid, Sagrados Corazones 1, y su número es el siguiente: ES09 0182 1364 33 020 154 3346. Esto, si lo han podido apuntar, lo repetiremos. Repítelo otra vez. Lo repetiremos. Por favor. ES09. ES09. Es el IBAN. 0182. 0182. 1364. 1364. 33. 33. 020. 020. 154. 154 3346. 3346. De todas maneras, yo tengo un blog que lo pueden ver y lo voy a poner allí la cuenta. El blog es www.piomoa, en minúsculas y todo junto, piomoa.es. www.piomoa.es. Y alguien que tenga duda se puede dirigir a nosotros al correo electrónico info@citaconlahistoria.es. info@citaconlahistoria.es. Bueno, pues todo el que desea colaborar, pues esto es una manera fácil de hacerlo. El titular de la cuenta es Asociación Tiempo de Ideas Siglo XXI. Exactamente. No, pero el tema que nos ocupa, Franco y el franquismo. Bien, sobre Franco, la cuestión de Franco es una cuestión completamente actual, porque estamos viendo una serie de fenómenos en nuestra sociedad que remiten en gran medida a las de los años 30.
por ejemplo, las tensiones separatistas se están volviendo muy fuertes y muy peligrosas. Muy peligrosas para los que deseamos la unidad de España, claro, ¿no? Para los otros todo lo contrario. Tan felices. Vemos un aumento de las tensiones sociales en general, un fuerte aumento de las tensiones sociales, un renacimiento de tendencias, vamos a decir, comunistoides o comunistas, grupos que están saliendo y que están incluso de nuevo amenazando con quemar iglesias, incluso intentándolo de vez en cuando, haciendo una propaganda extraordinariamente agresiva, ¿no? Y todos estos grupos son radicalmente antifranquistas, lo cual es lógico, porque precisamente lo que hizo Franco fue derrotar a todos estos grupos. Es decir, el Frente Popular, como ya hemos hablado en otras ocasiones, se componía, era una alianza entre las izquierdas y los separatismos, separatismo vasco y catalán. En cuanto a las izquierdas, eran izquierdas, que ya lo hemos visto en otros programas, eran izquierdas revolucionarias unas, o sea, comunistas, anarquistas, socialistas y golpistas, el tipo de republicanos de hazaña, de Companys, etcétera, que habían participado o apoyado de un modo u otro en movimientos golpistas, intentos de golpe de Estado, etcétera, en plena república y contra la república, a pesar de que ellos se declaraban republicanos, ¿no? Bien, esto es lo que es lógico, ¿no? Que estas personas, estos grupos, pues detesten visceralmente a Franco. A Franco, la figura de Franco. Claro. Pero conviene entenderlos, conviene entender sus argumentos, su argumentario, que se ha extendido enormemente a lo largo de todos estos años. Y que, bueno, es demasiado largo porque son demasiadas las cuestiones parciales que se tocan, pero hay 3 o 4 fundamentales. La primera es la represión, sobre todo la represión de posguerra. La segunda es el carácter dictatorial. Y luego la tercera, que podemos tratar un poco aquí también, es lo que llaman el genocidio, o algunos llegan a llamar genocidio, de las culturas vasca y catalana. Sí, Entonces vamos ahí un poco por partes. Como ya hemos tratado aquí, remito a los oyentes a los programas en que hablamos de la represión de posguerra, la represión durante el Frente Popular, perdón, durante la República, etcétera, pues la guerra. Aquí resumiremos brevemente. Sí, porque este fue ampliamente tratado en un programa especial que hicimos sobre lo que se denominó la represión durante el franquismo. Eso es. De posguerra. Efectivamente. En la represión hay 2 aspectos, uno cuantitativo y otro cualitativo. Cualitativo es el más importante. Cuantitativo lo sería si, por ejemplo, uno de los 2 bandos hubiera matado poco y el otro hubiera matado mucho. Pero no fue así. En los 2 bandos se produjeron una serie de, gran parte asesinatos, asesinatos judiciales también, masacres incluso, etcétera, ¿no? Esta represión, pues causó durante la guerra la muerte de unas 60.000 personas por cada bando. Entre 60 y 70.000. Algunas menos en el Frente Popular, muy pocas, que además no significa que la intensidad fue mayor, porque el Frente Popular solo pudo aplicar su represión en la mitad del país, mientras que la de represión de los franquistas se extendió sobre todo el territorio, con lo cual el mismo número de víctimas. Fue más feroz la represión republicana, efectivamente, que aplicó durante menos tiempo y durante una zona de España geográfica. Exactamente. Luego está la represión de posguerra, que es una cuestión distinta, que la mencionaremos también un poco. La represión durante la guerra tiene 3 aspectos cualitativos que los críticos de Franco suelen olvidar. La primera es que el terror lo empezaron las izquierdas, el terror contra las derechas. Lo empezaron ya desde el principio de la República, con aquella quema famosa de conventos, bibliotecas, centros de enseñanza, etcétera, que fue una provocación enorme, aparte de una gran pérdida para el patrimonio cultural del país. Después, a lo largo de toda la República, hubo pues provocaciones por el estilo, siguió habiendo quemas de templos, una propaganda obsesiva, anticatólica, y asesinatos ocasionales de curas o de
personas católicas. Sí, religiosos y de gente vinculada a la fe católica. Exactamente. Y cuando se llega a octubre del 34, la famosa revolución intentada por los socialistas y a su manera también por los separatistas catalanes y apoyada por toda la izquierda, pues una de sus manifestaciones fue el asesinato de numerosos clérigos y de lo que ellos llamaban fascistas, que podían ser un ingeniero, podía ser casi cualquiera, ¿no? O el que no pensara como ellos, o incluso pensando como ellos, muchas veces fue también asesinado. Exactamente. Hubo, en las 2 semanas que duró en Asturias, hubo más de 130 asesinatos de este tipo, ¿no? Y luego en Cataluña también hubo unos cuantos, así como quemas de templos y demás. Es decir, que, y luego cuando llega el Frente Popular, tras las elecciones de febrero del 36, ya los desmanes se hacen masivos, ¿no? La quema de decenas o incluso cientos de iglesias, algunas de ellas con gran valor artístico, histórico. El asesinato en esos meses, más que de curas, fue de lo que llamaban fascistas, es decir, de enemigos políticos o que ellos consideraban enemigos políticos, ¿no? En 5 meses, pues hubo 300 muertos. Algunos de ellos fueron causados por la Falange en represalia por los asesinatos de falangistas que habían sido sometidos. Que ya hemos hablado un poco también de esto, ¿no? Es decir, que en primer lugar quienes empezaron, y esto es muy importante, fueron las izquierdas. Y empezaron con una idea de sembrar el terror, realmente, ¿no? De sembrar el terror en las derechas porque estaban seguros de que iban a ganar. Uh-huh. Esto es muy importante. El segundo aspecto, porque claro, hay que señalar muchas veces, algunos se quieren hacer los imparciales, decir, no, es que mataron unos y otros. No, mire usted, cuando a usted le agreden a patadas, si usted responde a puñetazos, está justificado, tiene cierta justificación por lo menos. No tiene por qué aguantarse ahí hasta que lo maten, ¿no? Sí. Pues más o menos esto es lo que pasó. Quienes empezaron, y esto es un punto moral fundamental, fueron las izquierdas. En segundo lugar, el terror de las izquierdas fue extraordinariamente sádico. O sea, estamos viendo cómo se han publicado en estos años muchos libros hablando de la dureza, de la crueldad, de la represión derechista, pero en cuanto a dureza, crueldad y sadismo, no cabe duda que las izquierdas lo sobrepasan enormemente. Además, para librarse para disimular este hecho, ellos se han inventado un gran número de actos que no existieron en la realidad, como la matanza de la Plaza de Toros de Badajoz, y otros por el estilo. Han magnificado enormemente cosas como el bombardeo de Guernica, hablando de que murieron miles de personas. Murieron 126 como mucho. Lo hemos demostrado. Como mucho. Usted lo ha demostrado en este programa, además. Está demostrado, lo demostró Salas Larrazábal, Jesús Salas Larrazábal, etcétera, ¿no? De eso hoy día no hay duda, pero sin embargo la propaganda persiste como si no se hubieran desmentido. Y luego hay otro rasgo de la represión durante la guerra, del terror durante la guerra, que fue el terror que se ejerció entre las propias izquierdas. Yo he publicado testimonios de anarquistas, del POUM, de otros, o sea, de los socialistas, sobre estos asesinatos que se hacían. Los comunistas acusan a los anarquistas de haber asesinado a socialistas y a gente, a campesinos que no eran enemigos, etcétera. Los anarquistas acusan a su vez a los comunistas. Los socialistas hablan de asesinatos en el frente de personas que consideraban desafectas y las acusaban a continuación de intentar pasarse al enemigo, ¿no? Este tipo de cosas hay muchos testimonios y es una característica. Y está probado. Claro, está probado. Es una característica que no tuvo el terror derechista, ¿no? Que en ese sentido no se mataron entre ellos mismos. Hubo un muerto cuando la unificación de la Falange y el carlismos, ¿no? Sí. Pero vamos, fue una cosa insignificante. En cambio, cuando intentaron imponer los comunistas una unidad en el Frente Popular, hubo muchos muertos. Hubo una verdadera pequeña guerra civil en Barcelona en el 37, en mayo del 37, y además la guerra civil terminó con una guerra civil entre ellos mismos en la cual se mataron y se asesinaron y fusilaron entre ellos, ¿no? Es decir, que hay estos tres aspectos difieren cualitativamente, distinguen una represión de la otra.
Uno, como digo, que quienes empezaron fueron las izquierdas, indiscutiblemente. Otro, que el grado de sadismo y brutalidad que alcanzó la represión de las izquierdas fue muy superior al de las derechas. Eso sin querer decir que no hubiera casos de brutalidad y sadismo, pero vamos, fue muy superior en las izquierdas. Y que entre las propias izquierdas se asesinaron. Hubo un terror entre las propias izquierdas. Todo esto está olvidado sistemáticamente en casi todos los libros que tratan de estas cuestiones. Luego, en cuanto a la represión de la posguerra, pues esta es una cosa que ha ocurrido en todas las guerras, en toda Europa, e incluso de una manera mucho más feroz que aquí. O sea, al terminar la Segunda Guerra Mundial, que tuvo algo de guerra civil en Francia y en Italia, las venganzas y asesinatos fueron tremendos. Fueron tremendos y además todos ellos extrajudiciales. No todos, la gran mayoría. En Francia hubo, no sé si unos pocos centenares, porque recuerdo una vez a Jorge Semprún diciendo, claro, es que en Francia, después de la guerra, solo hubo 300 fusilamientos. Digo esta cifra un poco al azar, pero vamos, dice, mientras que en España hubo miles. Sí, pero en Francia hubo miles de asesinatos sin ningún procesamiento. Y en España prácticamente todos se llevaron por vías judiciales. Entonces, la proporción, es decir, las víctimas reales fueron muchas más en un lado que en el otro. Aquí hay también que señalar otro aspecto cualitativo de la represión de posguerra, que siempre se olvida. Y es que, por ejemplo, la Ley de Memoria Histórica se habla de víctimas, pero no es cierto que fueran todas víctimas, la mayoría, a no ser que consideremos víctimas asesinos, claro, chequistas, etcétera, ¿no? Es que la Ley de Memoria Histórica considera víctimas a todo el que fuese encausado. Sí. Fuera inocente o culpable. Fuera inocente o culpable. Con lo cual, rebaja al inocente al papel de culpable y viceversa. Eso es. Y a la víctima la humilla. Y a la víctima la humilla. La verdad es que cuando termina la guerra, los jefes del Frente Popular se preocupan de marcharse, de huir, llevándose, solo Besteiro quedó aquí, llevándose pues unos tesoros que habían esquilmado, ya hemos hablado de esto también, y de lo que tampoco se habla en la propaganda de estos señores antifranquistas de ahora, ¿no? Hablan incluso del salvamento de las obras del Museo del Prado, cuando fue una cosa verdaderamente, fue un verdadero saqueo, ¿no? Y efectivamente, pero en cambio dejaron, sin preocuparse en absoluto de su huida, a miles de seguidores suyos que estaban complicados en las checas, en los asesinatos, etcétera, ¿no? Lo primero que tenían que haber hecho es procurar salvarlos, ¿no? A los suyos no, aquí les dejaron absolutamente tirados. Por lo tanto, muchos miles cayeron en manos de los franquistas que evidentemente les ajustaron las cuentas. Hubo, evidentemente, dada el ambiente de la época, el ambiente emocional, pues hubo también inocentes, sin duda, que cayeron, pero la gran mayoría, con toda probabilidad, no lo fueron. En cuanto al número, que ellos hablan hasta de 200.000 fusilados, es un puro mito, ¿no? Ya he hablado en otra ocasión, es un estudio que está en marcha por parte de Miguel Platón, sobre el archivo que se ha abierto hace poco en Ávila, sobre las penas de muerte remitidas a Franco para que las conmutase si quería, ¿no? Pero además hay una curiosidad, si usted me permite, es que muchas de estas penas de muerte, además de no llevarse a cabo, es que luego en la cárcel tampoco hubo cadenas perpetuas, porque pasaron 4 o 5 años. No, efectivamente. Es decir, es que pasamos de la cadena de la pena de muerte a pasar 4 o 5 años en la cárcel. Y hay que decir que siempre se dice que Franco firmaba penas de muerte. Franco no firmó una sola pena de muerte, se lo firmaron los jueces. Franco simplemente daba el enterado o bien la conmutaba por cadena perpetua. Las cadenas perpetuas no solían pasar de 6 años. Algunas de 5, incluso menos, otras más, pero en torno a 6 años solían ser. Y es que es importante este matiz. Es importante señalar. Pues claro, siempre se olvida también. Siempre se olvida. Luego, cuando se acaba el maquis y demás, pues ya la represión baja muchísimo. El número de presos en España baja a niveles más bajos que nunca antes o que nunca después. O sea, en los años 60 había unos 10.000 presos totales, pero comunes prácticamente todos, ¿no? Bueno, prácticamente había unos pocos cientos de presos comunistas o terroristas.
podían ser anarquistas también algunos, etcétera, ¿no? Y a lo largo, y cuando termina el franquismo, había en total unos 15.000 presos. Para hacer una comparación, hoy día hay aproximadamente en torno a 70.000 presos en las cárceles. Yo creo que nunca ha habido tantos presos la población reclusa en España, nunca ha sido tan grande como ahora. No, y eso a pesar de que las leyes son mucho más laxas en todos los sentidos, ¿no? Entonces tenemos ya este punto que yo creo que queda bastante clarificado, aunque vamos, yo tengo un libro que es Los crímenes de la guerra civil, en que explico un poco todo esto y por qué se ha expuesto así, ¿no? Luego podemos pasar a otro tema. Bueno, este es un tema, el de la represión es fundamental porque es muy emocional. Sí. Es muy emocional y muchísima gente la ha confundido totalmente. Y recuerda a lo que ya hemos hablado también, pero esto conviene repetirlo. Después del 34, de la Revolución del 34, las izquierdas y los separatistas consiguieron ganar la iniciativa a pesar de haber perdido el intento de guerra, que fue el comienzo de la guerra realmente, ¿no? Intentaron ganar y la ganaron, la iniciativa política y moral, mediante una campaña gigantesca de denuncias de la represión de los mineros asturianos. Sí. Según ellos, el gobierno se había ensañado, había matado a miles, torturado a miles, en fin, una serie de cosas absolutamente falsas, excepto o exageradas. ¿Qué se le cuesta al final? La pérdida de elecciones. Bueno, la pérdida de elecciones no se puede decir porque fueron unas elecciones no democráticas, fueron fraudulentas en gran medida, pero lo que sí creo fue un clima emocional extremadamente duro, extremadamente fuerte, porque en el 34 fracasaron en definitiva porque ni los catalanes, ni las izquierdas en general, ni los obreros siguieron los llamamientos a la lucha. Porque no había todavía ese clima de odio. Había muchas tensiones, pero no ese clima de odio exacerbado. Pero cuando llega el 36, el odio es feroz. Es decir, realmente una parte del país se tira al cuello de la otra. Y quien había creado ese odio pues había sido esa propaganda sobre la represión en Asturias. Y hoy día vemos cómo resurgen muchos rencores, que es algo que insisto en denunciarlo porque me parece una cosa tremenda. Toda esta propaganda que hacen estos grupos, que lo que consigue es volver los rencores del pasado, crear una situación, porque esos odios de la República fueron lo que finalmente hundió la República. Y lo que puede terminar hundiendo la situación actual, ¿no? Que ya está muy tocada, va muy mal parada, ¿no? Pues por eso quiero decir que es una responsabilidad muy grave de los que obran así y de los que sobre todo intentan acallar o silenciar los hechos y la realidad histórica, ¿no? Bien, entonces podemos pasar al otro punto. ¿Vamos bien de tiempo? Vamos bien de tiempo. Sí. Vamos bien de tiempo. Ha quedado claro lo que fue la represión de posguerra. De eso ya hicimos un monográfico. Hablamos también en algún que otro programa. Hemos hablado de lo que fue la Revolución de Asturias también y esa propaganda que se le dio, que se magnificó a lo que luego vino después. Y nos metemos ya en otras cuestiones sobre Franco y el franquismo. Sí. Bien. Vamos ahora con la cuestión de la represión sobre el gallego, el gallego, el vascuence y el catalán. Ese es que podemos ser considerados de otro mito, ¿no? Yo creo es otro mito en gran medida. Lo que hizo el franquismo fue no prohibir, sino simplemente la enseñanza oficial se daba en castellano, en el español común, que era el español común que todo el mundo entendía, ¿no? ¿Y por qué se hizo esto? Bueno, esto es lo que se ha hecho en Inglaterra, en Francia y en otros muchos países. No sé si ahora hay más libertad, más tolerancia en este sentido, pero la enseñanza oficial en Francia está en francés, no se da en bretón, no se da en occitano, ni en lenguas de por ahí, ¿no? En Inglaterra, en el Reino Unido, pues ha pasado lo mismo. Es decir, el escocés, la lengua escocesa fue estrictamente prohibida en el siglo XIX y quedó apartada de la enseñanza. Ahora supongo que ya no es exactamente lo mismo, pero desde luego ha sido así.
Por eso también han conseguido que el escocés o el bretón o estas lenguas regionales de estos países pues hayan casi desaparecido. Mientras que en España, que nunca se practicó esa persecución, pues sigue existiendo el vascuence, el catalán, etcétera, o el gallego, ¿no? Pero, la única represión que hubo real fue esta. En los años 40 también había una animadversión en parte del franquismo, una animadversión contra las lenguas regionales, no entre todo el mundo, entre parte de ellos. Por ejemplo, la Falange, cuando la liberación de Cataluña, ¿no? Cuando llegan allí, se acaba el Frente Popular allí, pues llevaba mucha propaganda en catalán, pero la autoridad militar la prohibió. Es decir, que había una tolerancia y tal. Hubo también aquello que siempre están los separatistas catalanes hablando de habla la lengua del imperio, algunas que es una cosa insignificante y que duró poquísimo. Ahora, el problema es que muchos veían en los idiomas regionales que de ellos habían servido los separatistas para hacer su propaganda y por lo tanto los veían como una cosa nefasta, una cosa muy peligrosa. Y por eso la animadversión era menos contra el catalán que contra el uso que habían hecho del catalán como elemento de disgregación y de separación, ¿no? Luego, además, incluso en los años 40, en fin, mucha gente, por ejemplo, el alcalde franquista de Barcelona, Mateu i Pla, en 1939, decía sanos y nobles apegos a tradiciones sagradas y a usos y costumbres que fueron siempre la esencia misma del patriotismo español, hablando de la lengua catalana. O sea que lo consideraba, Serrano Suñer decía, el lenguaje catalán, ¿por qué no? Si el catalán es un vehículo del separatismo, lo combatiremos. Pero de otra manera no. Vamos, que en ningún momento estuvo el catalán o el vascuence o el gallego prohibido. No, prohibido no, nunca. De ninguna manera. Es otro de los mitos. Es un mito que, yo he oído incluso, no sé si Carreras o algún otro... Sí, yo sé Carreras, hablando en el extranjero de que incluso te podía caer pena de muerte por hablar catalán. Había gente que había sido fusilada por hablar catalán y yo creo que semejantes barbaridades es lo que hace... es lo que hace que hablemos de una animadversión que es la que hoy persiste, ¿no? Sí. Y además que eran enfrentamientos ficticios. Eran enfrentamientos ficticios, porque realmente también hay otro aspecto aquí que hay que tener en cuenta y es que el español común, que era hablado en todas partes, es un idioma con una proyección internacional extraordinaria. Lo era entonces y lo es hoy. Pero estos idiomas como el vascuence o el catalán o el gallego pues tienen una proyección puramente regional, aunque algunos quieren identificar el gallego con el portugués, pero no son lo mismo. No. Los portugueses entienden mejor el castellano que el gallego, a pesar de que sus raíces son muy parecidas. Pero fíjese, don Pío, que ahora hay en las universidades gallegas, no sé por qué siempre se deja en manos de las izquierdas, incluso los separatismos, como si esto no fuera importante, intentan portugalizar el gallego. Es decir, hay muchísimas frases que son comunes con el castellano y lo que hacen estos nuevos catedráticos y una ortografía portuguesa que jamás se usó. Que jamás se usó. Entonces, palabras que es común con el castellano las dicen en portugués. Sí, efectivamente. Para un elemento diferenciador. Con lo cual están engañando porque eso es... Igual que Pompeu Fabra, cuando normalizó el catalán, procuró separarlo lo más posible del castellano. Esto siempre es así, ¿no? Yo no sé qué habría hecho Blas Infante en Andalucía con el andaluz, que él decía que era una cosa muy especial. Darle otro acento, no entiendo, vamos. Luego, no hay que olvidar que quizás los intelectuales más destacados catalanes estuvieron con Franco. Esa es otra cosa que se olvida. Esto también lo hemos demostrado en este programa. Estuvieron Josep Pla, Salvador Dalí, Eugenio d'Ors, José María Sert, Fernando Valls, Martín de Riquer y muchos más. Y parece que no han existido nunca. No, quedan un poco... Pues sí, ellos estuvieron durante la guerra con Franco. Ayudaron a Franco de una manera, además, abierta en la propaganda, en actividades en el exterior, en el espionaje incluso, como Josep Pla. Y hasta el mismo Salvador Dalí, viene entre los años 60 y principios de los 70, hacía anuncios para turismo. Sí. No, ya el Salvador Dalí, ¿no? Vamos, la cultura... hay que tener en cuenta también que la cultura
O sea que el castellano, el español común, ha enriquecido enormemente la cultura de todas las regiones, incluida, por supuesto, Cataluña. Los vascos, por ejemplo, siempre utilizaron el castellano como lengua de cultura. El vascuence lo tenían como lengua así doméstica y un poco campesina, pero cuando escribían, salvo pocas excepciones, ¿no?, lo han hecho siempre en castellano. Además, don Pío, hay una curiosidad con Euskal Televista, que tuvo que sacar un canal en español porque el otro tenía un saldo de un 2%, no lo veía nadie. Y ahora el que se ve es el que se habla en español, ¿eh? Sí. Es decir, el otro es residual, ¿eh? El que solo se habla en vascuence, porque no lo ven ni ellos. Es que la lengua materna de la gran mayoría de los vascos es el español, el español común. Quiere decir, el castellano, el vascuence también es una lengua española. Y muy respetable, pero una lengua regional. Sí. Y el catalán, lo mismo. La mayor parte de la literatura catalana está escrita en castellano, escrita en castellano. Y probablemente la mejor también, pero en fin, esto ya es una cosa discutible. Si le parece, lo vamos a dejar aquí, nos vamos a ir minuto y medio a publicidad, y mi consejo es que no se mueva nadie porque continuamos ahorita con la historia. Ya estamos de vuelta y estamos hablando de Franco y el franquismo, don Pío. Sí. O sea, si hubiera habido lo que dice un genocidio cultural y una prohibición las lenguas se hablaban y se podían estudiar privadamente e incluso oficialmente en algunos casos. Ya en el 1957 empiezan las icastolas, autorizadas por el gobierno. Autorizadas. Sí, y luego no hay que olvidar que si hubiera sido así como dicen, tendría que haber habido una resistencia enorme. Y la popularidad de Franco en Cataluña, en Vascongadas y en Galicia era enorme, especialmente en Cataluña y en Vascongadas. Eso se demuestra porque hay vídeos que están poniendo, testimonios gráficos. A Barcelona, a Bilbao, donde aquello es... Sí. Yo creo que todo el mundo fue a punta de pistola, ¿no? Obligado a aplaudir. Y otra cosa, yo me acuerdo una vez en una discusión, estaba con un separatista catalán y con una irlandesa, y el separatista catalán insistía, es que claro, lo que han hecho con Cataluña y con el idioma catalán y no sé qué. Y yo le dije, oye, si era tan terrible, ¿cómo es que no había resistencia alguna? ¿Cómo es que vosotros no os oponíais? O bien no os importaba, o bien no había nada de eso. Bueno, el tío cogió un rebote de mucho cuidado, pero esa es la verdad. Esta gente suele coger rebotes, pero no argumenta nada. Claro, es que la verdad es que oposición nacionalista no hubo. Fue insignificante. La oposición en todos los casos fue sobre todo comunista, y cuando llega la ETA, pero ya en la última, ya muy al final del franquismo, pues es terrorista, ¿no? Y además medio comunista también, ¿no? O comunistoide. Y ya digo, así como las literaturas y la cultura en general de estas regiones ha sido más en castellano que en los idiomas regionales, también se puede decir que estas regiones han contribuido al enriquecimiento del castellano, de la lengua común. Y en fin, ¿qué podemos decir? Antes de Franco hay que reconocer que no había una gran promoción de estos idiomas regionales, ¿no? Excepto en Cataluña. En Cataluña, por ejemplo, había gran número de periódicos en catalán, sobre todo durante la dictadura del Primo de Rivera, que es una cosa curiosa. Pero actualmente, por ejemplo, no hay la prensa en catalán, solo muy subvencionada y muy poco leída. Y muy residual. Sí, muy poco leída, sí. Y cuando, incluso en el cine, cuando obligan a las películas a ser dobladas al catalán, es que las salas están vacías. Sí, y antes de Franco, pues ni el gallego, ni el vasco, ni el vascuence disponían de cátedras ni de gramática, ortografía y vocabulario normalizados. Es una cosa curiosa. Todo eso lo adquirieron durante el franquismo. Había un vascófilo inglés que se llamaba Rodney Gallop, ya en tiempos de Franco, veía el principal obstáculo al aprendizaje del vascuence no en alguna forma de persecución, sino en la falta de buenos diccionarios y gramáticas sencillas, que nunca se habían hecho. Y sobre todo en la asombrosa diversidad de dialectos. La verdad es que el idioma varía según los pueblos, según las casas, y casi debiera decir uno según los individuos. Todo eso se remedió en el franquismo, con el euskera batúa, ¿no? Sí. El euskera batúa. Es curioso, ¿eh?
Dice, la mayoría, y eso es porque antes y durante el franquismo, la mayor parte del franquismo, la mayoría de los vascos y los gallegos, pues encontraba poca utilidad a los idiomas regionales, porque efectivamente son idiomas poco útiles. Otra cosa, no tienen otros valores, pero son idiomas poco útiles, mientras que el castellano o español común es utilísimo, ¿no? La segunda, es que muchas veces menospreciamos el español cuando, si no me equivoco, después del el chino es el idioma más hablado del mundo, ¿no? Sí. Es más, el propio Sabino Arana decía... el propio Sabino Arana se lamentaba de esto, ¿no? Y en 1952 el líder separatista Irujo, en 1952, él vivía en el exilio, decía: el idioma, la literatura, la poesía y la cultura vascos encuentran pocos corazones emocionados y menos voluntades puestas a su servicio. Lo reconocía él. Esto es muy lamentable y muy desconsolador, pero es la pura realidad. Pero no porque se lo persiguiera, es que no lo había. No lo había. No hubo antes. Es más, un grave problema de estas lenguas en la actualidad, y ya era entonces, es cómo los separatistas las empobrecen, convirtiéndolas en un instrumento de falsificación de la historia, un instrumento de odio, que es muy lamentable, pero es así. O sea, el vascuence, el gallego o el catalán están siendo sometidos a un empobrecimiento real a través de la propaganda separatista. Es una cosa que tampoco se dice nunca, pero que es la verdad. Aquí debemos dejar constancia de eso, porque efectivamente es otro de los mitos, esa persecución que hubo a estos idiomas regionales cuando fue mentira, ¿no? Sí. De hecho, lo único que podemos decir que fue verdad es que Juan Manuel Serrat se negó a cantar en español en el Festival de Eurovisión, que no se negó a no ir, sino que quería cantar en catalán, y dije, hombre, esto es para representar a España en una zona geográfica española, con lo cual no puede ser. No a una región, claro. Luego fue Basílica, ¿no? Sí. En fin, digamos que hubo una persecución inicial muy ligera, muy breve, al principio de los años, que enseguida desapareció, pues fue porque se consideraban que eran esos idiomas instrumentos para fragmentar España. No era por otra, y que además desapareció enseguida, como digo, ¿no? Y como observa un autor, Lodares, en El paraíso políglota, ¿no?, que es un libro antifranquista, pero desmitificador de todas estas cosas, pues dice que señala cómo en los años 60 había ferias del libro y del disco en Vascuence, que jamás había habido antes, en los años 60. Y más niños educados en ese idioma que en toda la historia anterior de las vascongadas. Y también muchos más escritores en lengua vasca, casi 6 veces más que durante la República. Eso durante el franquismo, con las icastolas permitidas por el franquismo. Había premios, incluso premios oficiales para literatura en vascuence. Y así es, y lo mismo ha pasado con el gallego y con el catalán. En fin, como dice... No, es que esto es bueno que quede... Sí, eso también Lodares, hablando de un gran proyecto, un centro de estudios occitanos, y algún otro de estudios mediterráneos, todo ello en Barcelona, o sea, por ejemplo, bueno, dice: la Diputación de Guipúzcoa financiaba una revista para nuevos escritores nacionalistas. La de Navarra facilitaba clases de euskera para niños y se reeditaban las poesías de Rosalía de Castro y otros libros en gallego. Entiendo que esto no era la Atena de Pericles, por supuesto, pero tampoco lo había sido antes, ni después. Es decir, sigue siendo, ya digo, una literatura regional, de alcance regional mayormente, muy interesante a veces, pero que estos tratan de hacerla competir o utilizarla para desplazar al español, al español común, y esto es una barbaridad que empobrece todo. Así que esta es la realidad de la persecución o el genocidio cultural de que hablan todas estas gentes, ¿no? Luego podemos hablar un poco del carácter del franquismo, que nos plantea un problema teórico interesante. El franquismo se definía como democracia orgánica y como Estado católico, pero terminó vaciándose. En el momento en que la Iglesia lo abandonó, se separó y además adoptó gran parte de la Iglesia una postura hostil hacia el franquismo, este se quedó sin discurso y por lo tanto no podía continuar. Pero el hecho es que durante 36 años funcionó, vamos a decir, muy bien, porque dejó un país próspero, dejó un país además reconciliado,
Esto yo insisto mucho, ya sé que me repito mucho, pero es importante porque siempre se está diciendo que la reconciliación se hizo en la transición, y no es verdad. La reconciliación estaba desde los años 40, cuando ya los que habían vivido el Frente Popular no querían de ningún modo volver a ello, como demostraron cuando lo del maquis, etcétera, ¿no? Es que este punto es también importante, porque parece que la panacea vino a partir del año 76, la reconciliación. Y yo creo que a partir del 76 lo que se levantaron fueron viejos odios que ya estaban olvidados, ¿no? Empezaron a levantarse, y quienes se reconciliaron fueron los políticos, que es una cosa muy distinta. Una reconciliación con los políticos que habían sido vencidos, y que no solo con Suárez, no solo se les dio la ocasión de legalizarse, de funcionar, sino que se le dio todo tipo de facilidades, dinero, etcétera. La UCD dio gran cantidad de dinero al PNV, por ejemplo, ¿no? Dio dinero al PSOE también, todo para facilitar, en fin, fue una serie de cosas que hoy día las vemos como graves errores, pero porque han llevado a lo que estamos viendo, ¿no? Pero lo que se plantea desde el punto de vista teórico es cómo pudo funcionar un régimen que no era democrático, pero que permitía mucha libertad. Había mucha libertad individual. Exactamente, mucha libertad personal y bastante libertad política. Vamos a ver si aclaramos esto, porque se suele decir que fue un régimen de partido único. No es verdad. En el franquismo había, teóricamente, el movimiento como partido único, pero en la práctica había las familias que se llevaban, además, bastante mal entre ellas. O sea, entre la Falange y los católicos hubo siempre una rivalidad, una tensión y una rivalidad muy fuertes, con el Opus, con la Asociación de Propagandistas, etcétera, ¿no? Una rivalidad por controlar la enseñanza, luego por la cuestión del SEU, luego por intentos, la lucha de los falangistas contra el Opus, los tecnócratas, etcétera. Todo esto es importante. Lo que, digamos que había libertad política para estas familias, que eran grupos de derecha, que habían sido partidos, como la CEDA y otros, ¿no?, en la República, pero no la había para los vencidos en la guerra, para los revolucionarios, las izquierdas, aquellas golpistas que decíamos, y los separatistas. No había libertades políticas para ellos. No olvidemos que en muchos países, después de una insurrección como la montada en el 34, en Alemania, por ejemplo, con las revoluciones comunistas, estos partidos eran ilegalizados rápidamente, y eran perseguidos. Aquí no se ilegalizó nada, se les permitió totalmente su propaganda posterior, etcétera. No es que fueran ilegalizados ya para siempre, pero durante una temporada. Pero las cuestiones fueron tan graves y derivaron en guerra civil que hicieron que el franquismo decidiera eliminarlas, porque Franco y los franquistas en general estaban convencidos de que en España la democracia no podía funcionar porque no había funcionado. Y sin embargo crearon las condiciones para una democracia, porque una democracia efectivamente no funciona en países demasiado pobres o en países con demasiadas tensiones sociales, o en países cuyos principales partidos son antidemocráticos, que era lo que pasaba en la República. No puede funcionar. Para que funcione una democracia es necesario un nivel de renta medio un poco alto y es necesario un espíritu reconciliado y moderado políticamente. Si no, se va, como se ha demostrado muchas veces en la historia, las democracias se destrozan ellas mismas. No funcionan. Esto es lo que consiguió el franquismo. El franquismo, que se vació ideológicamente debido a la actitud de la Iglesia, creó las condiciones para una democracia que no fuera convulsa como había sido la republicana. Cuando llega la democracia, cuando llega la transición, la gente vota. Sí había condiciones. Claro, la gente vota la reforma de la ley a la ley, no la ruptura que querían todos los demás. Y solo que a partir de entonces se va formando una ruptura, pero en fin, lo que la gente era moderada y la gente quería una continuidad, cambiando básicamente, pero con una continuidad que reconocía. De la ley a la ley significa de la legalidad franquista a la legalidad, a la legitimidad franquista, a la legitimidad democrática. Y realmente quienes han amenazado esta legitimidad, la democrática, han sido los antifranquistas, lo estamos viendo.
con la corrupción, el terrorismo que aumentó mucho, todas estas cosas tienen un sello antifranquista. Pero sí podemos decir que Franco sí era un elemento dentro de las distintas familias del régimen, sí era un elemento, una ramasa, ¿no?, de unión del pueblo español y tanto de estas familias, ¿no? Eso no se ponía en duda. Sí, no se ponía en duda y él era el que decidía finalmente. Pero había, ya digo, cada una de estas familias tenía sus órganos de prensa, sus organizaciones, tanto la Iglesia como los carlistas, como la Falange, como el Opus, etcétera. Todo esto funcionaban como una especie de partidos, ¿no? No claramente como partidos en una democracia, pero eran partidos reales. De poder Exactamente, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, la personalidad de Franco fue muy importante para mantener esto, porque entre las derechas es tradición también actitudes de estas suicidas, ¿no? Muy cainitas, sí. Exactamente, ¿no? Como entre las izquierdas también, como fue durante la guerra, ¿no? Pero esto ha sido frecuente. Es decir, se crearon unas condiciones, y además España entró en el pequeño club de países con más de $2.000 de renta per cápita. Que eran muy pocos países en el mundo. Claro, era una situación totalmente distinta. Con esas condiciones la democracia es posible. Y es lamentable que al lado de esto... ¿Vamos bien de tiempo? Sí, 10 minutos nos quedan, sí. 10 minutos, bien. Es lamentable que al lado de esto, pues... en fin, estén pasando las cosas que pasan y que se esté falsificando tanto la historia. ¿Hay libros interesantes, le pregunto, don Pío, sobre la figura de Franco? Sí, últimamente ha salido uno que lo considero muy interesante, a pesar de que no me citan, cosa que no me parece nada bien, pero es un libro interesante. No estoy de acuerdo en algunos puntos que allí se ponen, pero bueno, es normal, ¿no? Nos referimos al de Stanley Payne y al de Jesús Palacios. Exactamente. Es un libro que yo considero, pues, está muy bien. Da muchos datos, en general es bastante matizado, bastante equilibrado. Y bueno, ya digo, hay cosas en que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, y dice cosas también que yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, y ya digo, por eso me molesta que no me hayan citado. Posiblemente haya sido usted el primero en decirlas tan abiertamente, ¿no? Por lo menos en publicarlas. Sí, en publicarlas y argumentarlas, ¿no? Porque mucha gente ha estado diciendo cosas que sí, eran ciertas, pero si no las argumentas no vas muy lejos. Y... bueno, haciendo un balance del franquismo, pues vemos que primero no venció a una democracia, sino a un Frente Popular revolucionario, un proceso revolucionario, que luego libró a España de la Guerra Mundial, que luego venció al maquis, que era un intento de volver a la Guerra Civil, que venció al aislamiento internacional, que fue una política realmente criminal, porque lo que buscaba era crear una hambruna en España, ¿no?, para derrocar al franquismo. Y finalmente dejó un país, ya digo, reconciliado, moderado y próspero. Y don Pío, entonces se puede hablar de un balance altamente positivo del... Lo considero el más positivo, por lo menos en 2 siglos. Además, inauguró la paz más prolongada también en 2 siglos, que continúa, y esperemos que continúe. Y la inauguró con la victoria en el 39. El Frente Popular no auguraba ninguna paz. Auguraba convulsiones entre ellos mismos. Si hubiera ganado, habría sido una guerra civil entre ellos mismos. Y a saber qué habría pasado. Habríamos entrado en una guerra mundial. Quizá eso hubiera beneficiado sobre todo a Alemania, porque la neutralidad española a quien benefició más fue a los aliados. Porque si España fuera hostil, un Frente Popular en España hostil a Alemania, Alemania habría cortado Gibraltar sin ninguna duda, vamos. Y eso habría sido un golpe realmente muy, muy demoledor. Que ese punto de vista es importante tenerlo en cuenta, Sí. Entonces, ya digo, estamos en esta situación. Y conviene también hablar un poco de quiénes son los antifranquistas. Porque es lógico, me parece completamente lógico, que los que se identifican con el Frente Popular, es decir, los separatistas, los comunistas, socialistas, etcétera. No eran democráticos. No, pero me parece muy lógico que ataquen a Franco. Pero lo que ya no es tan lógico es que lo ataquen los que vienen de aquel franquismo, que prosperaron en el franquismo, que trabajaron... o sea, incluso treparon, vamos a decir... vivieron a la sombra del franquismo, ¿no? No, y en el propio aparato del régimen, ¿no? Como funcionarios de aquel Estado que ellos... En Televisión Española, ha habido... En todo, en la universidad, en 1000 sitios, una gran parte de ellos estaban, pues eso, en los ministerios del franquismo, ¿no? Estaban en el ministerio del franquismo y de repente un buen día se descubren antifranquistas.
Hay que tener en cuenta, también lo he dicho, pero vuelvo a repetirlo, que incluso la prohibición legal, por ejemplo, a los comunistas, que eran los que consideraba el régimen sus enemigos fundamentales, era muy relativa. Era muy relativa porque en la universidad había muchos profesores comunistas que funcionaban, funcionarios que todo el mundo sabía que eran comunistas, como Tamames, como Manuel Sacristán, como Castilla del Pino, etcétera. Pues bueno, estaban, no eran perseguidos y ellos aprovechaban para hacer su propaganda de una manera un poco subrepticia, si se quiere, ¿no? Pero estaba bien claro y todo el mundo lo sabía. Es decir, que había mucha más libertad de la que pretenden estos señores, que sin embargo, y vuelvo a lo de Stanley Payne, del libro de Stanley Payne, a los que discrepamos de ellos, tratan de hundirlos en la muerte civil, y si no pueden, y si no pueden, en la muerte intelectual, que nadie te cite, porque realmente hay gente que tiene miedo a citarme y me lo han dicho. En la universidad hay profesores que prohíben citar mis libros. En fin, todas estas cosas revelan ya un talante que no es ni democrático ni nada, porque digamos que cuando uno se identifica con el Frente Popular ya revela que no es demócrata. O que es muy ignorante, que se cree todas esas historias que se cuentan de aquella maravilla de modernización y de popularismo, etcétera, ¿no? Pues es falso. O sea, o es muy ignorante y no sabe nada, o es realmente antidemócrata. Sí, aquí tenemos. Hay que decir, usted lo comentaba antes, que es que la oposición al franquismo nunca fue democrática. Nunca lo fue. No había demócratas en las cárceles de Franco. Los demócratas... Hubo una oposición, pero no fue demócrata. No, los demócratas pues podían estar ahí quejándose, así y allá, pero vivían tranquilamente, ¿no? Hemos puesto otras veces ejemplos, Julián Marías, por ejemplo. Julián Marías es un ejemplo perfecto, ¿no? Él era antifranquista, era antirrégimen, se quejaba de muchas cosas, pero él escribía, progresaba, igual que otros muchos, que yo qué sé, como el actor es Fernando Fernán Gómez, muy antifranquista, y el hombre no paraba de recibir premios en el franquismo. Y hacer películas de cura, por eso. Pues hay un elemento de farsa que a mí me parece peligroso. Un elemento, igual que cuando llega la transición, de repente mucha gente se dedica a falsificar su propia biografía. Tino Galván parece ser que... Bueno, Tino Galván es de los que menos, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, antifranquistas que han creado un gran ambiente antifranquista a través de los medios, fundamentalmente. Los dos máximos son Anson y Cebrián. Los dos tuvieron... estuve en el Club Siglo XXI escuchando a Anson, y yo hace tiempo que no escuchaba tantas tonterías a la vez, ¿no? Por parte de él y por parte de su hermano Rafael Anson, que presentaba su libro, y yo es que soy masoquista, pero el nivel de tonterías que ahí se dijo... sí, y es lamentable tener que decir que es un nivel de tonterías, porque podría haber un debate serio. Podría haber un debate serio y discutir, porque nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Pero eso lo rehuyen constantemente. Ellos lo que les importa es aprovechar la situación de privilegio que tienen en los medios y en otros sitios para insistir y repetir, da igual que los hayan desmentido o que no. Pero además hablaba de datos económicos como si en el franquismo hubiésemos hecho una alpargata, y cuando los datos económicos sean bastante mejor que los que hay ahora, por ejemplo. Pero relativamente sí. Cuando muere Franco, España, la renta media en española es el 80% de la renta de los países ricos europeos. Actualmente está 7 u 8 puntos por debajo. Eso ya. Y desde entonces, solo durante un par de años o 3, se consiguió superar ese 80%. Cuando muere Franco, muchos analistas y economistas decían que en pocos años más, a ese ritmo de crecimiento, España superaba a Italia y a Gran Bretaña. Hombre, eso no ha ocurrido después, ¿no? No, y además lo dicen señores que han salido del propio franquismo, ¿no? Sí, que eso es lo más paradójico, lo más grave, ¿no? Igual que si don Juan Carlos también ha caído del cielo y nunca fue... Claro, no. Es decir, que hay una serie de cosas... Es más, dejaron el terreno de las ideas a la izquierda de los separatistas y se han sumado a esas ideas. Sí. Se han sumado. Podemos, por ejemplo, es un resultado en gran medida de la Ley de Memoria Histórica. Y la Ley de Memoria Histórica la han hecho pues
bueno, parte de una serie de personajes que mienten constantemente, o sea, sí, de mentiras demostrables sí, y demostradas, demostrables y demostradas. Pero nadie les ha hecho fuerte, ¿no? Donde tocaba. Claro, no, los que podían hacerle frente se han sumado. Digo los que podían, se han sumado, claro. Llevan 4 años gobernando, 3 años y pico, y no han derogado nada, ni siquiera lo han puesto en duda. No, para nada. Siguen la misma política anterior. Y que es una política, además, que se ve claramente en otro aspecto. Sí. ¿Tenemos tiempo? Tenemos un minuto. Un minuto. Bueno, pues simplemente esto. Exactamente. Un problema muy grave que hay en España es la destrucción, o si se quiere evitar una palabra tan fuerte, el socavamiento la disminución del Estado de Derecho. Y ese Estado de Derecho empieza a hundirse cuando los gobiernos empiezan a colaborar con la ETA. Es decir, cuando un gobierno, digo colaborar porque negociar es colaborar. O sea, cuando un gobierno reconoce a la ETA como una fuerza política... A la que sentarse de tú a tú. Exactamente, el Estado de Derecho se hunde. Y bueno, ya que no queda, vamos a repetir la cuenta. El número de cuenta muy rápidamente. El IBAN es ES... ES09 y la cuenta es 0182... 0182... 1364... 1364... 33... 33... 0201... 0201... 5433 5433 46 BBVA y todo el que quiera colaborar, pues bueno, sean bienvenidas todas sus aportaciones. Para la Asociación Tiempo y Idea Siglo XXI. Y les esperamos el próximo domingo aquí en Cita con la Historia a las 4 de la tarde. Muchas gracias. Podemos aproximar mucho a la verdad, ¿no? Este programa lleva emitiéndose desde marzo, los domingos, como este, de 16 a 17 horas, y su continuidad exige un respaldo económico que todavía no tiene. Es que sin este respaldo esto puede quedar en una anécdota, como tantas buenas cosas que salen, pero se quedan ahí perdidas y no sirven al final para nada, ¿no? Y es muy frecuente en nuestra sociedad la queja pasiva, que deja de ser aceptable. O sea, las cosas que pasan motivan muchas quejas, mucho descontento, pero que eso deja de ser aceptable cuando se ofrece la posibilidad de hacer algo práctico, de actuar contra algunos de los males que sufre el país, precisamente en un asunto tan de fondo y a la larga tan decisivo como es este de la historia. Por eso llamamos continuamente a nuestros oyentes a dar a conocer el programa en sus círculos de conocidos y en las redes sociales y a comprometerse con su sostenimiento mediante pequeñas cuotas que pueden ser de 10 o 20 euros al mes, a partir de esa cifra, ¿no? 10 euros al mes lo puede poner prácticamente todo el mundo, ¿no? Aunque lo ideal es ingresar la cantidad correspondiente a un año para evitar el trasiego mensual, porque enseguida se olvida, ¿no? Estas pequeñas cantidades permitirán, además, evitar aportaciones demasiado grandes que limitarían la independencia del programa. Que eso pasa a veces. Sí, que acabas... El que paga manda, etcétera, ¿no? Y la cuenta... Franco y el franquismo. La muerte de Franco ha sido hace pocos días, el aniversario. Bueno, no la muerte, el aniversario. Y es el momento. Pero antes antes de meternos en materia, vamos a comentar algo muy importante que tenías que comentarnos para la continuidad de este programa, ¿no? Sí, efectivamente. Por fin, después de mucho anunciarlo, tenemos ya la cuenta. Vamos a hablar de un poco de la importancia que puede tener este programa y la poca importancia que puede no tener si no recibe un respaldo, ¿no? Pues la clarificación de nuestro pasado interesa a todos. Interesa frente a la falsificación y tergiversaciones con que lo tratan los separatismos y unos partidos de talante dictatorial que intentan imponer por ley una determinada versión de la historia. Interesa porque, como decía Cicerón, lo suelo decir y conviene repetirlo, si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Y una sociedad infantilizada es fácil presa de los demagogos. Y porque, en palabras de Santayana, un pueblo que olvida su historia se condena a repetirla, a repetir lo peor de ella. Una visión distorsionada del pasado es, por lo tanto, muy peligrosa porque motiva políticas actuales también distorsionadas. Esto lo venimos viendo. O sea, cuando hablamos de clarificar el pasado, lo decimos de una manera un poco relativa, ¿no? Porque es imposible una clarificación plena y total. Pero se componía, era una alianza
entre las izquierdas y los separatismos, separatismo vasco y catalán. En cuanto a las izquierdas, eran izquierdas, que ya lo hemos visto en otros programas, eran izquierdas revolucionarias unas, o sea, comunistas, anarquistas, socialistas y golpistas. El tipo de republicanos de hazaña, de Companys, etcétera, que habían participado o apoyado de un modo u otro en movimientos golpistas, intentos de golpe de Estado, etcétera, en plena república y contra la república, a pesar de que ellos se declaraban republicanos, ¿no? Bien, esto es lo que es lógico, ¿no? Que estas personas, estos grupos, pues detesten visceralmente a Franco. A Franco, la figura de Franco. Claro. Pero conviene entenderlos, conviene entender sus argumentos, su argumentario, que se ha extendido enormemente a lo largo de todos estos años. Y que, bueno, es demasiado largo porque son demasiadas las cuestiones parciales que se tocan, pero hay 3 o 4 fundamentales. La primera es la represión, sobre todo la represión de posguerra. La segunda es el carácter dictatorial. Y luego la tercera, que podemos tratar un poco aquí también, es lo que llaman el genocidio, o algunos llegan a llamar genocidio, de la voy a leer despacio. Pertenece a la Asociación Tiempo de Ideas Siglo XXI. Asociación Tiempo de Ideas Siglo XXI. Está en el título de la cuenta. Sí, está en el BBVA de Madrid, Sagrados Corazones 1, y su número es el siguiente: ES09 0182 1364 33 020 154 3346. Esto, si lo han podido apuntar, lo repetiremos. Que no es Repítelo otra vez. Lo repetiremos. Por favor. ES09. ES09. Es el IBAN. 0182. 0182. 1364. 1364. 33. 33. 020. 020. 154. 154. 3346. 3346. De todas maneras, esto, yo tengo un blog que lo pueden ver y lo voy a poner allí la cuenta. El blog es www.piomoa, en minúsculas y todo junto, piomoa.es. Vale. www.piomoa.es. Y alguien que tenga duda, se puede dirigir a nosotros al correo electrónico info@citaconlahistoria.es. info@citaconlahistoria.es. Bueno, pues todo el que desea colaborar, pues esto es una manera fácil de hacerlo. El titular de la cuenta es Asociación Tiempo de Ideas Siglo XXI. Exactamente. No, pero el tema que nos ocupa, Franco y el franquismo. Bien, sobre Franco, la cuestión de Franco es una cuestión completamente actual, porque estamos viendo una serie de fenómenos en nuestra sociedad que remiten en gran medida a las de los años 30. Por ejemplo, las tensiones separatistas se están volviendo muy fuertes y muy peligrosas para los que deseamos la unidad de España, claro, ¿no? Para nosotros todo lo contrario. Tan felices. Vemos un aumento de las tensiones sociales en general, un fuerte aumento de las tensiones sociales, un renacimiento de tendencias, vamos a decir, comunistoides o comunistas, grupos que están saliendo y que están incluso de nuevo amenazando con quemar iglesias, incluso intentándolo de vez en cuando, haciendo una propaganda extraordinariamente agresiva, ¿no? Y todos estos grupos son radicalmente antifranquistas, lo cual es lógico, porque precisamente lo que hizo Franco fue derrotar a todos estos grupos, es decir, el Frente Popular, como ya hemos hablado en otras ocasiones,